Gracias, Señor, porque realmente podemos disfrutar de un tiempo en presencia contigo, Señor, y lo que queremos, Señor, es que nuestra vida te agrade, Señor, y en el día de hoy pues ponemos delante de ti todo lo que vayamos a hablar, Señor, tu palabra, Dios, que pueda llegar a los corazones, Dios, Señor, de los niños y de los adultos, Señor, que tú puedas redarguir, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, también pueda confrontar nuestra vida para poder seguir agradándote, para poder seguir en este proceso, Señor, hacia la santidad, Señor, que tú quieres para nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, porque podemos escuchar de tu palabra, gracias por la libertad que tenemos, Dios, y que podemos adorarte en libertad, Señor, sin temor a ser atacados, Dios, a ser realmente destruidos, Señor, y queremos, Dios, aprovechar esta libertad, Dios, para seguir adorándote, exaltándote en el tiempo de tu palabra. Gracias por todo en tu nombre. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Podéis sentarse. En el día de hoy, en la mañana de hoy, aprovechando también el tiempo especial que es con los niños, pues me toca a mí compartir la palabra con la iglesia, y la verdad que siempre es una responsabilidad el poder compartir lo que el Señor dice en su palabra, y bueno, mi oración en todo este tiempo y preparando el mensaje es que confronte nuestra vida, ¿no? Que confronte nuestra vida, que podamos salir de aquí pues siendo tocados por el Señor, de manera que podamos aprender todo algo, y en el día de hoy pues quiero hablar acerca de vivir con un corazón íntegro, ¿no? Vamos a ver a través de la vida de un rey cómo podemos vivir 4 puntos sencillos. No voy a ser muy larga tampoco, porque después tenemos todo lo que es las actuaciones de los niños, pero 4 características o aspectos de la vida de este rey que podemos ponerlo en práctica y que debemos llevarlo a la práctica. Quizás si os hablo o os digo que va a ser de un rey que hizo lo correcto delante del Señor, un rey, como dice ahí, ¿no? Pequeño, pero con grandes lecciones. Muchos de vosotros quizás pensáis en ese David, rubito, ¿no ves? Por aquí lo están diciendo los niños, pero no vamos a hablar de David. Vamos a hablar de un rey que quizás pase un poquito desapercibido o no se hable tanto, y no sé si había escuchado hablar del rey Josías. Por ponernos un poquito en contexto, el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos tras el reinado del rey Salomón, ¿no? Cada uno quería cosas diferentes, cada uno quería un rey diferente, entonces se dividieron según las tribus, como aparece en pantalla, en el reino del norte y el reino del sur. Y nosotros vamos a hablar de un rey que es del reino del sur. Este rey viene del linaje de David, por lo que vamos a hablar de un rey que también viene del mismo linaje que Jesús, que es el rey de reyes, ¿no? Durante este periodo de estos reinados del norte y del sur, sabemos que siempre ha habido reyes buenos y reyes malos, ¿no? En el que reyes que llevaban al pueblo de Israel a la corrupción, a la idolatría, a unirse con los enemigos y desobedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Y de igual manera que pasa en el reino del norte, pues también ocurre en el reino del sur. Este rey, leemos de él en Segunda de Reyes, pero también leemos en Segunda de Crónicas 34 y 35, así que os voy a pedir que me acompañéis a Segunda de Crónicas 34. Os animo a que podáis leer Segunda de Reyes también, 22 y 23, pero eso lo dejo como tarea. En estos periodos de alto y bajo de reyes, algo que me llama la atención es que, al igual que Dios le mandó a Samuel que al ungir a David no mirara su parecer, ni su altura, ni su edad,
sino que mirar a su corazón el Señor nos sigue recordando. Entonces, realmente durante toda la palabra el Señor nos recuerda que no hay edad para tener un encuentro con el Señor, que no hay edad para ser usado por el Señor, sino que desde los más pequeños a los más grandes podemos ser usados por el Señor, ¿no? No hay un periodo concreto. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 34? Vamos a leer del versículo 1 al 8. Lo demás lo sigo dejando por tarea. Como buena maestra, os dejo tarea, ¿eh? Y dice así la palabra del Señor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Si continuamos leyendo, empieza a decir todo lo que realizó, ¿no? Dice en el versículo 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacá, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios, para que reparasen el templo de Salomón. En estos 8 versículos, la verdad que podemos ver un carácter de una persona que íntegra. ¿Cuántos años dice la palabra que tenía Josías al reinar? Tenía 8 años. Imaginarse a un niño, a vuestro hijo, con 8, con 10, a cualquiera de los que tenemos aquí por delante, reinando, teniendo que tomar decisiones. Y Josías, encima, no venía de una familia con un carácter cristiano, que lo hayan educado en la ley de Dios. No, él era hijo de Amón, que dice la palabra que era un rey malo, que no hizo lo correcto delante del Señor, y encima era nieto de Manasés, que era el rey más malo que se podía haber echado Judá en este tiempo. Dice que a Manasés se le conoce como el hijo del infierno. O sea, imaginarse el abuelito que tendría este muchacho. Aunque en la palabra cuenta que al final del reinado de Manasés tuvo un encuentro con Dios y que se arrepintió y pidió perdón a Dios, ¿no? Pero bueno, todo lo que realmente tanto Manasés como Amón hicieron en su reinado eran cosas que llevó al pueblo a la idolatría, a una cultura desenfrenada, por lo que este niño, de los 1 a los 8 años, se había criado rodeada de esas situaciones. Y todos sabemos, ¿no?, que los niños en la primera infancia, de los 1 a los 5 o 6 años, es un momento clave en el que los niños se dicen que son esponjas, que los niños van aprendiendo de todo lo que ven, de todo lo que observan, son realmente reflejo de los padres. Yo muchas veces digo que por eso, cuidadito como soy en casa, papá y mamá, porque vuestros niños aquí en la escuela dominical, en el cole, muestran cómo sois vosotros, ¿no? Si un niño viene y fácilmente te puede decir, no, pues yo es que en esta semana no he orado ninguna vez, no he leído la Biblia ninguna vez. Eso dice mucho también de la familia, ¿no? Porque en esa edad, primero, son tan inocentes que te cuentan todo, y segundo, realmente aprenden por imitación, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser, ¿no?, la vida de Josías en esos primeros años y qué tendrían que haber aprendido? No nació en una familia que le llevó por los caminos del Señor, pero aún así en la palabra dice que con 8 años, cuando comenzó a reinar, hizo lo recto delante del Señor, ¿no? Es decir, él quería marcar una diferencia en su familia. Él había escuchado, dice, ¿no?, que aprendió del Dios, que quería aprender del Dios de David. Había escuchado quién era David, que fue un rey bueno, y había escuchado esa enseñanza de tal manera que él quería seguir esos caminos. Y
Qué difícil, ¿no? Debió ser para Josías el cambiar el rumbo de un reinado que venían de reyes ancianos, ¿no? Se supone que sabios, que tenían una madurez mucho más que un niño, porque todo lo que él hizo, todas las reformas que él hizo, lo hizo pues, entre los 8, los 16, los 20, es decir, que lo hizo en su infancia, en su adolescencia y en su juventud. Y la realidad es que lo fácil que hubiese sido para Josías, ¿vosotros qué pensáis? Que continuar con lo que su padre le había enseñado y había seguido. Yo cojo mi reinado y yo sigo con las mismas leyes, yo ahora me voy a poner a cambiar leyes, a cambiar... Pero había algo en Josías totalmente diferente a su padre, y es que él conocía al Dios de David y tenía una pasión desde temprana edad. Y el primer punto que podemos ver es que esa búsqueda de Josías era desde joven, pero algo que quiero hacer hincapié y que ya Tati también ha dado un poquito, una pincelada en la apertura, y no nos hemos puesto de acuerdo. Y es que Josías tenía un referente, y el referente de Josías no era su padre, no era su abuelo. El referente de Josías era David. Y qué importante es que los niños, las niñas, los nuevos convertidos, porque esto es un proceso en el que pasamos todos, tanto los adultos, qué importante es tener referentes que nos lleven en los caminos y que nos permitan andar en el camino de manera recta, que como hemos leído en la palabra, no se desvió ni a derecha ni a izquierda, y no tuvo que ser fácil. No tuvo que ser fácil decir, mi padre decía esta ley, o decía o permitía adorar a estos dioses, yo voy a quitar y borrar todas esas leyes y esas normas, y voy a seguir lo que el Dios de David enseña. Y debemos ser referentes unos con otros, personas que nos lleven a buscar a Dios, a esa búsqueda, y de igual manera con los niños, ¿no? Que seamos una iglesia en la que se trabaje de manera intergeneracional, en la que los niños no, yo siempre digo, ¿no? Que los niños no están ahí en las otras paredes y nos olvidamos, sino que realmente seamos una iglesia, que seamos referentes, ejemplos para los niños, las niñas, cualquier persona que entre nueva por la iglesia o cualquier hermano o hermana que esté a nuestro lado. Josías se propuso cambiar el rumbo de la historia, y quizá aquí tenemos muchos niños que vienen de papás y de mamás creyentes, pero también hay niños que quizás los papás y las mamás no son creyentes, y tiene la iglesia, tenemos una responsabilidad con estas pequeñas vidas para llevarlos por el buen camino, y quién sabe si ellos son, y yo lo creo también, que pueden ser instrumentos en su familia y en su lugar de escuela, de colegio, como igual que todos nosotros podemos ser en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Esta búsqueda no se queda aquí, sino que Josías dice la palabra, y según lo que hemos leído, del versículo del 3 al 7, es que esta búsqueda le llevó a un proceso de santidad. Y a mí me reta, la verdad, que la vida de Josías a mí me reta en este proceso de santidad. Porque para este proceso de santidad, Josías no se quedó como, venga, yo sigo la norma, la ley del Señor, el camino que David me ha enseñado, sino que utilizo el lugar, la posición de autoridad que me están permitiendo tener el pueblo también, para llevar al pueblo hacia esa santidad. ¿Y cómo lo hace? Dice la palabra que empieza a quitar todo lo que es la idolatría, empieza a derribar imágenes, empieza a derribar lugares de sacrificio a otros dioses. Y es que él lleva su intimidad
la lleva hacia decisiones en público, ¿no? Hacia tomar decisiones de limpiar Judá. Dice que empieza un proceso de limpieza, un proceso de ciudad en ciudad, quitando, derribando todo aquello. Y esto me lleva también a pensar, ¿no? Qué difícil, hermanos y hermanas, es derribar los ídolos que tenemos en nuestro interior para seguir en el proceso de santidad. Ídolos que quizás no es una imagen, quizás no es un cuadro que alabemos o adoremos o idolatramos, quizás no es una persona que tengamos en un pedestal y que continuamente la adoremos, sino ídolos, que es todo aquello que quita a Dios de primer lugar, que quita a Dios de nuestra prioridad y que a veces no son cosas malas, no tiene por qué ser cosas malas, pero que ocupa el lugar que Dios tiene que tener en nuestra vida, que ocupa el tiempo que tenemos que dedicar a Dios, ídolos que realmente desvían nuestra mirada de ese proceso de santidad. ¿Qué ídolos tenemos nosotros que nos impiden avanzar en ese proceso de santidad? Porque cuando buscamos a Dios, Josías buscó a Dios, cuando buscamos a Dios nos tiene que mover por dentro algo, porque todos tenemos ídolos, aquí ninguno nos salvamos. Puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, puede ser una relación, puede ser el fútbol, puede ser la música, puede ser la play, puede ser cualquier cosa que robe el tiempo y la prioridad a Dios. Pero cuando queremos y buscamos, cuando buscamos a Dios y queremos agradarlo, el Señor y el Espíritu Santo tienen que empezar a derribar esos ídolos que hay en nuestro corazón. Y duele, claro que duele. Y no es fácil. Y no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Imaginarse, ¿no? Para limpiar todo Judá, Josías tuvo que trabajar con un equipo, animar a la gente. No tuvo que ser fácil. Es que estamos hablando de un chico de 16 años. En este entonces. Y seguramente tuvo que trabajar con algo que creo que los jóvenes trabajamos, me voy a meter dentro de los jóvenes, y es que a veces cuando los jóvenes tienen un lugar de autoridad dentro de la iglesia, dentro de una actividad, dentro de una organización, ¿cuánto cuesta que los adultos hagan caso muchas veces? Porque a Josías lo verían como si eres un mocoso, si eres un enano, si tú qué autoridad vas a tener sobre mí, si yo te llevo 30 años, yo soy más sabio, yo tengo más conocimiento y más experiencia. Y el Señor ahí también me recordaba que muchas veces en ese proceso de santidad de los adultos respecto a los grandes es respetar a que si un niño en algún momento tiene una responsabilidad y ese niño a mí me dice, Arantxa, que no, que es que esto no es así, y es su responsabilidad y me lo dice, yo tengo que hacerle caso porque se le ha dado esa responsabilidad. Y hay veces que cuando eres joven como que te relegan o te quitan esa autoridad por el hecho de ser mayor que tú por edad en muchas ocasiones. Y aquí Josías seguramente que tuvo que luchar con adultos, ancianos que se oponían a su autoridad. En esta limpieza de Judá, en el versículo 8, dice que lo último que hizo cuando ya limpió fue mandar a reparar el templo de Salomón, o a reparar la casa de Dios, ¿no? Y este nos lleva al tercer punto. Y es que dice que reparando todo, encontraron el libro de la ley. Hasta ese momento, el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios hasta ese momento,
había sido oculta, había sido escondida. Nadie sabía dónde estaba porque no le interesaba a reyes anteriores que supieran la palabra de Dios. Entonces la ocultaron y claro, al derribar todo y al reformar la casa o al reformar el templo, se encontraron esta ley. Y me encanta esta parte porque en esa, me imagino, ¿no? Yo no soy tan creativa imaginando como Ezequiel, ¿no? Pero lo intento. Y yo me imagino a las personas, los escribas que estaban por ahí, haber encontrado la ley y gozosos diciendo, hemos encontrado algo que es que ni mis padres ni mi abuelo han tenido en sus manos, y el valor que le dieron fue un valor incalculable. Y directamente fueron al rey y dijeron, mira lo que tenemos, es la ley. Y esta ley no solamente les llevaba a conocer al Dios de David, les llevaban a conocer al Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, les llevaban a conocer al Dios creador, les llevaban a conocer al inicio, al origen. Es decir, que iban a tener un conocimiento de Dios aún más profundo. De hecho, la palabra dice que cuando empezó a leer la palabra, cuando empezó a leer esa ley, Josías empezó a rasgar sus vestiduras porque, por supuesto, en esa ley habían profecías de lo que le iba a ocurrir al pueblo por la desobediencia, cosa que él no conocía. Y dice la palabra que rasgó sus vestiduras y en señal de un dolor incalculable, ¿no? En la palabra varias veces se menciona el rasgar las vestiduras, pero el rasgar las vestiduras es un dolor con el que no puedes soportarlo. Y dice la palabra que no solamente fue ese dolor, sino que la realidad es que al conocer la palabra, al profundizar la palabra, creó en él una convicción de pecado. Y no estamos en un pueblo en el que es individualista, sino que realmente, porque realmente Josías no había hecho nada de lo que ahí se escribía, pero tenían las consecuencias de las generaciones anteriores, ¿no? Y vivía en una sociedad que era colectiva, que todo afectaba a todo. Entonces, esa convicción de pecado le llevó a realmente seguir obedeciendo más la palabra de Dios. O sea, ya no solamente obedecía lo que él había escuchado, ya quería obedecer lo que la ley, lo que la palabra estaba diciendo. Josías no solamente buscó al Dios de David, sino que cuando halló la verdad, reconoció que el pueblo de Judá era pecador. Y él se arrepintió delante de Dios en nombre del pueblo. Y si antes, hemos leído de los 8 años, estaba convencido de que quería hacer las cosas correctamente, pues la palabra le llevó a estar aún más convencido. Hermano, hermana, tú y yo hoy no tenemos la palabra escondida. Hoy la tenemos en la tablet, la tenemos en el teléfono, la tenemos en nuestra casa en versión Reina Valera 2020, Reina Valera 60, Reina Valera nueva traducción. O sea, tenemos la palabra como te dé la gana. Que si no sabes leer, la tienes en audio. Que si no te gusta el audio, la tienes en vídeo. Pero muchas veces nos olvidamos que la tenemos y somos nosotros quienes escondemos la palabra. ¿Qué hambre tenía Josías por la palabra de Dios? Y mi pregunta es, ¿qué hambre tenemos nosotros por la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos nosotros al leer la palabra cuando nos confronta? Porque Josías fue confrontado y ya nos vamos al último punto. Josías fue confrontado y no se quedó ahí. Cuando la palabra nos confronta, no nos podemos quedar ahí. Cuando la palabra nos dice, oye, esto no está bien en tu vida, tienes este ídolo. Oye, esto regular, hay que mejorar. No nos podemos quedar
quietos, no nos podemos quedar igual. Cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida, no podemos quedarnos igual. Y este acto de arrepentimiento le llevó a un compromiso. Y dice en 2 de Crónicas, Segunda de Crónicas 30, dice: y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto, que había sido hallado en la casa del Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Josías se comprometió y lo que hizo era una renovación del pacto, cosa que ni su padre ni su abuelo habían hecho anteriormente. Y qué importante es que en este proceso que hablamos de búsqueda, de proceso de santidad, de que eso nos lleva a derribar ídolos, que eso hace que tengamos que tener más hambre de la palabra de Dios y que por último podamos comprometernos, ¿no? Pero lo que nos enseña Josías en un proceso de todo creyente, no solamente los pequeños, y es uno de los objetivos de la escuela dominical, que los pequeños puedan tener este proceso como Josías, nos enseña a ti y a mí, porque yo estaba leyendo esta porción de la palabra y a mí el Señor me confrontaba también. ¿En qué punto podemos estar decayendo por comodidad, por querer seguir a los ídolos, a las tradiciones, a la cultura? Y Él nos enseña que cuando decidimos buscar a Dios y en esa búsqueda tenemos un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo está con nosotros, nos lleva a derribar todo aquello que nos separa de Dios. El orgullo, el pecado. Y en este proceso la palabra de Dios es clave, hermanos. Creo que muchas veces la palabra de Dios la relegamos, le damos menos importancia, empezamos a escuchar predicaciones de este predicador, de tal, de cual, pero no tocamos la palabra. Y qué importante es ir a la palabra, ¿no? Y qué privilegio tenemos nosotros de tener la palabra. Hay países que no la tienen, hay países que se la tienen que aprender de memoria, porque si no, no pueden conocer la palabra. Pero nosotros la tenemos en todos los formatos, habido y por haber. Si no la leen es porque no quieren, básicamente. Y por supuesto, en este proceso o en esta vida íntegra, yo no puedo acabar sin mencionar al Rey por excelencia, con una vida íntegra, una vida perfecta. Y Josías nos recuerda también a Jesús, ¿no? Quien, siendo Dios, decidió tomar forma de un bebé y vino a un mundo corrupto, con un gobernador por excelencia corrupto, un mundo lleno de pecado, pero que en obediencia al Padre, siendo Él el Verbo, permitió no solamente que Él se rasgara las vestiduras, sino que otros le rasgaran las vestiduras, de tal manera que lo llevó a la muerte, derramando su sangre como señal de perdón de nuestros pecados, para hacer ese nuevo pacto con nosotros. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Que Josías encontró esa ley y se gozó, se alegró, se apasionó aún más, pero es que nosotros tenemos la ley completa. Nosotros tenemos el nuevo pacto con el Señor, ¿no? Y Jesús buscó en todo momento la obediencia al Padre, hasta ese punto, ¿no? que dijo, hágase tu voluntad y no la mía, y sufrió. Si Josías sufrió al leer la ley y saber lo que le esperaba al pueblo, ¿cuánto más sufriría nuestro Creador al entregarse en la cruz por nosotros? Y Josías buscaba el perdón del pueblo y Jesús lo que hizo es
la salvación de la humanidad, ¿no? Se entregó por completo. Y la realidad, hermanos y hermanas, que estos aspectos de integridad, por supuesto, no son fáciles de llevar a cabo. Nadie dice que sea fácil, pero realmente no es imposible porque no caminamos en este proceso solos, sino que caminamos con el Señor de la mano. Y son 4 aspectos que no solamente sirve para niños, porque estemos hablando de un rey niño, sino que creo que nos sirve para nuestro caminar diario. Es algo que el Señor nos lleva a buscar su santidad, a buscarle a Él, a derribar ídolos, a ser referentes, a tomar compromiso con el Señor y a buscar por encima de todo su voluntad y no la nuestra. Y para terminar me gustaría que el grupo de alabanza, no veo a Dani, pueda pasar y podamos tomar unos minutos antes de que pasemos ya a la fiesta final. Y es que, pensando en todo esto, hoy celebramos un curso escolar, ¿no? Ya os digo que podéis ir al tablón que hay fuera y podéis ver todas las cosas que hemos hecho con los niños y que han estado aprendiendo. Pero sí que quiero dejar y aprovechar este momento para algo, y es para recordar a la Iglesia que nuestro propósito en la escuela dominical de cada maestro, cada maestra, cada persona que se involucra, es que realmente hayan Josías en medio de esta sociedad. Niños que no se vean la edad, que no se vean la altura, la estatura, niños que marquen la diferencia en su generación. Y quizá muchas veces cuando escucho hablar de la escuela dominical hay personas que piensan que es que lo que se hace en las clases es hacer una fichita y tenerlos entretenidos para que no os molesten durante el culto. Pero la realidad es que en la escuela dominical los niños están aprendiendo la palabra de Dios. En la escuela dominical los niños llegan a tener encuentros con el Señor y creemos que hay edades en las que llegan a tener un encuentro genuino con el Señor y que empiezan su proceso de santidad. Y a través del estudio de la palabra que le damos a conocer, nuestro objetivo es que se enamoren de Dios. Y aquellos que quizás sus padres, sus familias no vienen, pues puedan impactar su familia y las familias entren en algún momento por esas puertas a través de ellos y que sean Josías en sus casas, que sean Josías en su colegio, que sean Josías en el instituto y que en medio de una sociedad donde la infancia está siendo tan atacada tengan una identidad clara en el Señor. Y el hablar de Josías no era sin más, sino porque realmente yo cuando preparaba esto pensaba en cada uno de los niños y las niñas que tenemos en la escuela dominical, que queremos que sean esos referentes también para otros y que sean como Josías en medio de su generación. Así que, hermanos, para terminar, pues mientras la alabanza está, pues te pido que podamos reflexionar en estos puntos y aspectos de una vida íntegra, pero a nivel personal, pero también comprometiéndose como iglesia para ayudar y aportar a que nuestros niños y niñas puedan vivir en esa vida íntegra y en esa vida de santidad con el Señor.